La llaman la princesa flamenca o la reina del mindfulness, títulos con los que María del Prado dice no sentirse muy identificada. Comenzó su andadura profesional en el mundo del arte y la moda, cambiando de tercio a raíz del cáncer. En la actualidad es terapeuta transpersonal, consultora de mindfulness y musicoterapeuta. Dirige el Festival de Flamenco de Sotogrande y además es hija de los marqueses de Caicedo y mujer de Pablo Hohenlohe. María, bienvenida a Noumen. Hola, ¿qué tal? Muchas personas te han descubierto durante el confinamiento, no solamente en España, sino prácticamente en Europa y más allá, ¿no? Por tus prácticas, por tus meditaciones, de las que luego hablaremos, ¿no? Pero queremos conocerte hoy un poquito más de cerca. Háblanos un poco de tu niñez. Tú eres madrileña, ¿no? Yo soy madrileña, sí. Yo nací en Madrid, me he criado en Madrid, también bastante en Extremadura, porque teníamos el campo ahí, íbamos todos los fines de semana, navidades, entonces me siento muy extremeña también, y todos los veranos en Asturias, por lo cual mi infancia ha sido más de mitad de España hacia arriba, y ahora en el sur después, pero sí. ¿Hay mucha naturaleza también? Muchísima, sí. De siempre, muchos fines de semana, muchas temporadas en el campo, vacaciones, sí. Y muy vinculada al mundo del arte, esto se lo debes también a tu familia, ¿no? He estado siempre muy vinculada al mundo del arte, sí, porque mis padres eran muy aficionados al arte, yo estudié historia del arte, también a la música, porque mi padre era muy aficionado a la ópera, entonces desde pequeña él tenía un palco en Madrid, en el Teatro Real estaban obras, entonces eran la ópera en el Teatro de la Zarzuela, entonces desde muy pequeña siempre hemos estado yendo a la ópera siempre que había en la temporada, conciertos, viajando, yendo al Festival de Salzburgo, o sea que sí, la verdad que ha sido una suerte crecer rodeada de arte y de música. ¿Tenías claro que te querías dedicar profesionalmente al mundo del arte o esto vino después de alguna manera? No, nunca lo tuve claro, porque como el arte siempre estaba integrado en mi vida como algo normal, yo lo sentía como algo parte de mi vida cotidiana, no a lo que me fuese a dedicar. Entonces no lo tuve claro. De hecho, cuando yo empecé a estudiar Derecho, que hice primero de Derecho y casi me muero. Y entonces hice el primer año ya por terminar y luego ya me cambié a Historia del Arte. Que ya sí que encajaste definitivamente. Sí, ahí sí, la verdad que más que hacer una carrera fue como un hobby, porque me encantó, lo disfruté muchísimo. ¿Cuándo comienzas a venir a Marbella? Pues venía esporádicamente a Marbella porque tenía amigos que tenían casas aquí y entonces a veces veníamos un fin de semana o veníamos en verano una semana o si tenía alguna fiesta puntual, empecé en la adolescencia a venir puntualmente, pero de pequeña no venía. Luego ya conociste a tu futuro marido. Claro, y él luego conocí... Ya tiró de ti, ¿no? Claro, conocí a mi marido aquí en casa de un primo suyo que nos presentó y durante los años que estuvimos de novios, yo estaba en Madrid, él justo se había mudado aquí porque él tampoco vivía aquí, era un sitio de veraneo, pero justo llevaba muchos años viviendo fuera de España y al volver quiso instalarse en Marbella. Justo le conocí ahí, entonces yo estaba en Madrid, él estaba aquí, y un poco a medias, él venía, yo venía y ahí sí que empecé a venir más a Marbella y a conocer un poco Marbella en invierno, porque antes el Marbella que yo conocía era solo el de verano. Estamos hablando de Pablo de Hohenlohe. Sí. ¿Cómo era la Marbella de entonces? Cuando llegaste aquí, ¿qué te gustó, qué te atrapó? Cuando yo llegué, que fue hace justo 20 años, me atrapó la naturaleza, me atrapó la playa, el poder ir a la playa en invierno, pero sobre todo me atrapó la luz. A mí lo que más me gusta de aquí es la luz, porque fíjate que yo soy una persona que me encanta el norte de España, estoy muy vinculada y voy muchísimo, y me encanta ir, pero cuando estoy ahí siempre digo, ¿qué es lo que me falta? Y lo que me falta es la luz.
La luz es importantísima y la luz de aquí es insuperable. Bueno, lo llevas ya en tu nombre y ha supuesto muchas cosas también en tu vida, ese resurgir Sí. también, ¿no? Que vamos a ir viendo. Comienzas a dedicarte al mundo del arte, arrancas esta vía. Bueno, yo empecé a dedicarme en el mundo, cuando terminé la carrera, y ya antes de terminar la carrera empecé a trabajar en el Museo Thyssen en Madrid. Había hecho prácticas de veranos en Christie's en Londres y empecé en el Museo Thyssen en Madrid terminando la carrera, y luego cuando la terminé pues también seguí, pero justo enseguida me casé y entonces ya vine a Marbella y bueno, la parte como más de arte puramente entendido como pintura, escultura, pues eso lo tuve que dejar un poco. Bueno, esto De lado. vendría más tarde. Eso vino más tarde, sí. Comienzas en Marbella Club. Empecé en el Marbella Club, sí, en atención al cliente y nada, la verdad que aprendí muchísimo, me encantó estar ahí. Además era un hotel que, como estaba muy vinculado a la familia de mi marido, pues me gustó y estuve una temporada, pero bueno, luego enseguida di el salto a Chloé, porque bueno, era una firma francesa que empezaba en España y la verdad que confiaron en mí para empezar, para lanzar la firma en España. A mí la moda siempre me había gustado, al final la moda es una manera de hacer arte igualmente. Entonces abrimos la primera boutique en España, en Puerto Banús, y bueno, ahí estuve 10 años, aprendí muchísimo y lo pasé muy bien, la verdad. Iba a París cada 2 semanas, fue una época que recuerdo con muchísimo cariño, me encantó Puerto Banús. Yo me acuerdo que estaba en la tienda o en mi oficina que estaba encima y veías todo el puerto y yo pensaba, hay que ver, mis amigas están en Madrid metidas en una oficina y yo estoy aquí enfrente con los barcos. Era maravilloso, la verdad. Y además arrancar el proyecto desde el principio. Claro, arrancar un proyecto desde el principio de una firma francesa que a lo mejor no era de lujo, pero no era tan conocida, darla a conocer en España, traer toda la clientela. Hicimos un desfile precioso en Trocadero Playa, pero justo paralelo al mar, montamos una pasarela enorme. Yo creo que además por aquella época todavía, ahora ya ha venido mucha gente a hacer desfiles a Marbella, pero yo creo que fue de los primeros que hubo y fue espectacular porque, bueno, Trocadero Playa es tan bonito de noche, iluminado y con esa pasarela, ahí fue muy bonito, la verdad. Yo lo pasé bien, fue una época que me gustó. ¿Te costó su implantación? Mucho trabajo, supongo. La implantación de la marca me costó... No te creas que tanto, porque es una marca muy femenina, gustó mucho. También es verdad que al hacer la venta retail era solo en Marbella y como Marbella tiene tanto público internacional, pues sí que lo conocían más. Entonces, no, tampoco me costó, no me costó tanto. En ese sentido, Marbella es un mercado pues muy Claro, apetecible. Claro, y entonces al final era lo que ellos llamaban una tienda flagship, era un escaparate al mundo, porque por aquí, claro, por Puerto Banús desfilan árabes, rusos, gente del norte de Europa. Llega un momento decisivo a tu vida, muchas veces las cosas negativas traen otras de vuelta, ¿no? Y además un cambio muy sustancial. Estamos hablando de una enfermedad, sí. Tuviste un cáncer. Tuve un cáncer de mama todavía no tenía ni 32 años y bueno, pues no sé, son cosas que pasan en la vida y yo creo que a veces en la vida pues hay gente que aprende así de una manera más sutil y hay otros que nos toca aprender a golpes, ¿no? A golpes. A lo mejor es que necesitamos aprender a golpes porque si no, no nos damos cuenta. Porque tu vida antes, ¿cómo era? ¿Ibas muy rápido siempre a todo? Sí, yo creo que iba muy rápido, siempre me preocupaba mucho por el futuro, por el que va a pasar, tenía 2 niñas muy pequeñas, iba corriendo a todas partes, o sea, no apreciaba de verdad el momento. Entonces, pues yo creo que a veces eso es un poco como que la vida te da un frenazo. Entonces a mí me frenó con el cáncer de mama, que en el momento se me cayó el mundo entero, sobre todo por el miedo de no saber o porque también la gente oye la palabra cáncer y inmediatamente lo asocian con muerte.
y veía a la gente a mi alrededor muy asustada y bueno, pues fue un palo, pero luego yo siempre digo que me vino muy bien porque aprendí muchísimo. Yo necesitaba que me pasara eso para aprender. Entonces fue un año muy difícil porque obviamente pues claro, quimioterapia, que tan joven se te caiga el pelo, que te tengan que operar el pecho, pues fue duro ver 2 niñas pequeñas, yo con la peluca, la quimio, pero luego aprendí mucho, o sea, cosas tan tontas como yo vivía aquí en Marbella y jamás iba en bicicleta y tuve que tener cáncer de mama para comprarme una bicicleta y o sea, es como que de repente te entran más ganas de vivir. Claro. Y entonces una cosa tan tonta como ir en bici, pues te parece una maravilla. Y es que claro, montar en bici por este paseo marítimo no es una cosa tan tonta, es que es un lujo. Claro. Y empecé un poco a apreciar así, empecé a hacer yoga, que yo nunca en la vida había hecho yoga, y porque bueno, me habían dicho, ya verás, para la quimio te va a venir muy bien, entonces empecé a hacer yoga y bueno, a raíz de ahí empecé a tirar de un hilo, me empecé a encontrar mejor, pues no dejé de trabajar, me daba de baja 2 días por la quimio, volvía otra vez y empecé, pues esquiaba, hacía de todo. Y el yoga un poco me empezó como a dirigir, a ser más consciente como de mi cuerpo. Normalmente estamos como muy desvinculados y desconectados del cuerpo. Y la única manera de estar en el momento presente es el cuerpo, porque la mente no sabe, la mente está en el pasado o en el futuro. Entonces el yoga como que me hizo conectar con el cuerpo, empecé a meditar, porque al final, normalmente si has hecho yoga lo sabrás, al final de las clases de yoga hay Shavasana, que es como una especie de meditación, empecé a tirar de un hilo, me empezó a interesar, entonces pues ya pues me iba de viaje a retiros, me iba a cursos, a talleres. Hice el camino de Santiago, empecé como a buscar, porque yo soy muy curiosa. A bucear hacia el interior al final. Empecé a bucear hacia el interior y empecé a buscar también cosas que me pudiesen aportar para yo bucear hacia adentro. Entonces me formé en muchas técnicas, me apunté a la escuela transpersonal del Escorial en Madrid, entonces todos los fines de semana iba ahí, estuve 5 años para formarme en terapia transpersonal, en constelaciones familiares, en mindfulness. Entonces fue una época de mucho aprendizaje, fue mucho trabajo conmigo misma, porque al final yo soy la que más lo necesito, entonces fue mucho trabajo continuo conmigo misma y a la vez aprender para yo luego devolverlo también a la gente. El mindfulness era el gran desconocido en ese momento, ahora se está extendiendo muchísimo. Ayudando a muchísimas personas. Sí, se reía, mis padres se reían de ¿Esto mí, qué Pablo es? También, mis amigos, y mira, ahora están todos pasando por el lado. En esta filosofía. La alimentación también muy importante, ¿la cambias? La alimentación la cambiará, yo nunca me he vuelto loca, no te vayas a creer que yo solo he comido ecológico, y no, yo intenté dejar bastante de lado el azúcar, porque está demostrado, el azúcar es un veneno y intenté dejarlo de lado, pero a ver que si un día me ponen un pastel delante y me apetece me lo como, porque al final hay que vivir el momento y disfrutarlo, o sea, no podemos ser tan... Sí, vivir el presente en todo también. Sí, luego pues eso, como mucha verdura, mucha fruta, pero como de todo, no soy una loca tampoco de la alimentación. Mientras comas con consciencia y seas realmente consciente de cómo estás comiendo y viendo los colores, las texturas, los olores, porque normalmente comemos con ansiedad muy rápido sin pensarlo. Entonces realmente mi cambio con la alimentación ha sido de alimentarme conscientemente, con todos los sentidos en lo que estoy comiendo en ese momento. Todo, ¿no? Cuidarnos en el interior para estar al final bien. ¿Cuándo decides dedicarte profesionalmente al mindfulness? Pues primero hice toda esa formación que estuve como 6 años formándome. Nunca pensé que yo iba a poder dar, me daba como vergüenza. ¿Por qué? Pues porque siempre piensas, bueno, ¿cómo voy yo a ayudar a alguien si yo soy la que peor estoy? Que luego me di cuenta que en realidad es que necesitas tú pasar por el proceso y ver que te ayuda, si no, no puedes ayudar a otros. Claro. Pues empecé un poco pues con amigos, pues haciendo retiros o con grupos de amigas y
Y así fui empezando, vi que tenía aceptación y ya fui un poco más, pues colaboraba en un sitio aquí en Marbella, en otro en Madrid, hacía meditaciones guiadas en algunos estudios de yoga y así poco a poco hasta que ya empecé a hacer más y más y más talleres y luego justo llegó la pandemia. Bueno, también trabajaba mucho online con Zoom. Era el inicio un poco Sí. de esa vía. Y justo llegó la pandemia y aquí ya fue la explosión. Le añades un elemento muy interesante que es el flamenco. Pero eso fue después de la pandemia, o sea, al principio de la pandemia yo hacía meditaciones guiadas, que yo las hago muy especiales, con baile y siempre trabajando el cuerpo, y ya más al final de la pandemia, cuando ya podíamos salir y todo, como yo me había formado en musicoterapia, que al final a mí siempre lo que más me ha gustado es la música, y yo en todas mis meditaciones y mis talleres trabajo con la música, bueno, con el arte en general, Sí. porque yo hago un taller que se llama Emocionarte, que es todo a través del arte y de la música, pues como me gustaba tanto, pues bueno, casualidades de la vida, coincidí con una serie de artistas flamencos en casa de Hubertus, justamente, Sí. un verano, y bueno, me hice amiga, empecé a hablar con ellos y pensé, bueno, esto que hago yo de meditación activa bailando, que lo hago con muchas músicas, podemos hacerlo solo con flamenco, con los distintos palos del flamenco. Y entonces ahí empezó un poco mi relación con el flamenco, porque empecé a hacer estas terapias incluyendo el flamenco, que al final es una música muy emocional y es un poco una facilitadora muy buena para gestión emocional. Porque claro, se puede meditar no solamente sentado, tumbado, Claro. sino precisamente en movimiento, Es todo que lo meditar, contrario. es que tenemos una idea errónea de lo que es la meditación. La meditación es estar con todos los sentidos en el momento presente. Entonces tú puedes hacer la práctica formal, que es meditar sentado, respirando, o puedes meditar en movimiento y con todos los sentidos en cómo te estás moviendo. Puedes meditar haciendo la compra en Mercadona, Claro. o puedes meditar estando aquí en Trocadero Arena comiéndote un chuletón. ¿Y cómo se canaliza a través del flamenco? Es maravilloso. Yo lo uso normalmente para canalizar a través del flamenco porque uso pues palos desde a lo mejor más ¿cómo se dice? Más sobrecogedores, más austeros, como puede ser a lo mejor un martinete, o luego puedes conectar con tu alegría pues a través de una rumba, de unas alegrías, o con una parte más catártica a través de una bulería, o puedes conectar con una parte a lo mejor más, ¿cómo decirte? Más triste o más... Sí, más triste a través de una a distintos soleá, estados. a través de una soledad. Es que al final las emociones vienen a sentirse. Es una cosa, o sea, un error que tiende a hacer el ser humano es a negar las emociones porque creemos que nos van a sobrepasar, y al contrario, la única manera de gestionar una emoción es sentirla, y el flamenco es una canalización muy fácil para sentir las emociones. Hay una corriente del positivismo que está pues precisamente no ayudando en nada a mucha gente, porque es esconder al final, pon buena cara, todo va a funcionar y las emociones se van enquistando y al final... Yo detesto el positivo, esa cultura del positivismo, de la autoayuda que nos han vendido, que solo lo bueno es estar alegre. Entonces ya solo si estás alegre es socialmente aceptado, porque el triste, el enfadado, eso está mal. Hay unas emociones buenas y unas malas. No, es que no pasa nada por un día estar triste, o no pasa nada por un día estar de mal humor, o no pasa nada por tener rabia un día. Es más, si tú eso lo niegas, es como si empujas una pelota de pilates debajo del agua, al final acabas saltando, mientras que si tú lo aceptas y sientes la tristeza, la rabia, todas esas emociones que nos creemos que son malas en el cuerpo, las canalizas, y se canalizan en una energía creativa increíble. Y con la música como motor se pueden hacer muchísimas Con la cosas. música Tienes el como deep dance motor también, se hace... en la que vendas los ojos a la gente para que Sí. libremente se atrevan a hacer Sí. prácticamente de todo. Claro, tú les vendas los ojos para que no estemos juzgando a los otros cómo bailan, y porque si no ya entra el juez interior que tenemos y ya te mueves condicionado por
cómo te van a ver bailar. Pero si tú pones música y vendas los ojos a la gente y les dejas moverse en función de las emociones que hay en ese momento, eso es liberador, es maravilloso. Y aquí la gente ríe, llora, se Claro, tira al suelo. la gente hace de todo, pues el que le apetece va dando saltos, riéndose, otro pues igual conecta con otra emoción y llora. Los artistas, por ejemplo, pueden conectar mucho más fácil. El que es artista conecta mucho más fácil con las emociones, pero una persona que a lo mejor no es tan artista, no tiene su lado creativo tan desarrollado, no están acostumbrados a conectar con las emociones. En pandemia decides ayudar precisamente a través de la música, de estas meditaciones, y se conectaban muchísimas personas desde países muy variopintos. Sí, Supongo que te sorprendería muchísimo la respuesta. Desde Australia, muchísimo Sudamérica también, desde Marruecos, Dubái, de todas partes del mundo. ¿Qué te decían? Bueno, más que me decían, yo creo que sentíamos todo. La energía de mucha gente meditando a la vez es muy potente. Te das cuenta que somos todos parte un poco de lo mismo. Y entonces yo creo que todos nos sentíamos parte de algo juntos, nos unió mucho. Es igual que la energía de mucha gente rezando a la vez, se crea algo muy, muy fuerte. Y bueno, la gente pues me decían que les había ayudado, pero al final yo empecé por ayudarme a mí misma, y entonces empiezas por ayudarte a ti y eso se transmite a los demás, ayudas a los demás, pero siempre tienes que empezar por ti. Y luego recibes mucho. Recibes muchísimo más de lo que das. La vida te lleva a veces por caminos que no esperas. Durante la pandemia, María colaboró con el Perla, suministrando cestas de Navidad a los músicos de los tablaos en paro. De aquí surge una interesante iniciativa cultural. Lo vemos a vuelta de publicidad. En 2021 el grupo Trocadero apuesta fuertemente por el arte flamenco, una nueva y gran cita a lo largo de la primavera y verano. Este fue el germen. El sector de la hostelería lo pasó muy mal, también el de los artistas, y de alguna manera decides que quieres ayudar, ¿no? Y pones en marcha una iniciativa, un proyecto, porque muchos cantantes pues vieron paralizadas sus carreras prácticamente. Bueno, esto no fue mi idea. Yo cuando empezamos a hacer con las meditaciones con flamenco, yo empecé a trabajar con un guitarrista muy importante de este país que se llama El Perla, Raúl El Perla, y él se le ocurrió en Navidad, me dijo, bueno, mira, están todos los tablaos cerrados y los músicos que viven del tablao pues lo están pasando muy mal, a lo mejor deberíamos intentar ayudar pues haciendo cestas de Navidad para todos estos músicos. Y entonces me pareció una idea muy bonita, y yo también me sentía un poco en deuda con el flamenco que me había aportado a mí tanto con todas estas meditaciones, y empezamos pues entre él y yo a tratar de recopilar pues cosas para las cestas de Navidad. Y bueno, curiosamente a través de esto pues yo llamé al grupo Trocadero a ver si podían colaborar de alguna manera con estas cestas de Navidad, y la respuesta, además que la hostelería había sufrido tanto, y aún así que se lanzaran a ayudar a otros, me pareció un gesto increíble. Y entonces me aportaron todas las botellas de vino para todas las cestas de Navidad, pero vamos, muchísimas botellas, te estoy hablando de 200. Y bueno, y casualidades de la vida, pues esto fue un poco el punto de partida para lo que estamos metidos ahora mismo. El pistoletazo de salida de un proyecto muy interesante, en el que el flamenco, como podía ser de otra manera, está muy presente. Un gran festival que el grupo decidió arrancar el año pasado. Sí, el año pasado, pues a raíz de esta conversación con el grupo Trocadero, bueno, en concreto con Dionisio Hernández Gil, pues
estuvimos hablando y de repente se nos ocurrió, entre el Perla, el grupo Trocadero y otro músico que ha creado el festival con nosotros, que se llama Tobalo, que es percusionista, pues se nos ocurrió, bueno, pues ¿qué podemos hacer? ¿Por qué no hacemos un festival flamenco? Entonces, pues decidimos hacerlo en Trocadero Sotogrande. Y bueno, empezamos poco a poco y hemos terminado creando un festival, yo creo, bastante... Poco a poco, con un cartel impresionante ya desde el inicio. Sí, el año pasado tuvimos un cartel increíble, pues con el Cigala, Farruquito, Estrella Morente, bueno, con artistazos, Israel Fernández. Y tengo la suerte que estoy rodeada de gente que sabe mucho, porque ya te digo, trabajo de la mano de estos dos artistas que tienen ya un peso específico en el flamenco y ya no solo saben, sino que conocen a todos los artistas, y ellos tienen la capacidad de hacer este cartel porque yo no podría hacerlo. Entonces, bueno, yo creo que el trabajo de ellos dos conmigo y el grupo Trocadero pues ha sido una mezcla explosiva. Y ha salido muy bien, porque el sitio es maravilloso, como todos los trocaderos, con esta decoración tan maravillosa y al borde de la playa, y luego con un aforo más o menos reducido, o sea que puede ser como las fiestas de antaño que había en Marbella, que venían, pues que estaba Lola Flores o venía Camarón. Pues hemos querido darle un poco ese toque y es muy muy bonito. Y fue un éxito arrollador, la verdad, y bueno, estoy muy contenta. Este año vamos a hacer la segunda edición. También tengo que decir que en el grupo Trocadero han sido muy valientes, porque en un momento tan difícil, en plena pandemia, porque al final, bueno, estos, el Perla y Tobalo y yo, pues podemos soñar muy grande y se nos pueden ocurrir mil ideas, pero encontrar a alguien que realmente... Sí, que lo ponga en marcha. Ponga eso Pero en también marcha. hacía muchísima falta, había muchísimas ganas, y sobre todo de disfrutar Sí, del arte, de la música, en un formato pequeño también. Claro, pero puede haber ganas y Ya. puede haber ideas, pero si no viene alguien y Claro. te dice, pues lo hacemos, y pone todo lo que hace falta para hacerlo... Sí, no se puede hacer. No se puede. Y además tenemos grandes festivales con los que habéis competido, Starlight... Bueno, tampoco hemos competido, porque realmente nosotros somos solo flamenco y somos otro concepto, es muy pequeño, es muy boutique. Sí, pero el visitante que viene aquí a Marbella y decide, bueno, pues elegir un plan u otro, ¿no? Sí, En cierto sí. sentido. Sí, bueno, puede ser. También nosotros estamos un poco más hacia Cádiz, entonces yo creo que está bien que toda la Costa del Sol en general tenga una opción cultural. Sí, porque al final se retroalimenta, ¿no? Si no tienes un concierto aquí, lo tienes en la otra zona. Y que sea un poco un reclamo de cultura. Yo creo que es importante, porque siempre la Costa del Sol estaba muy relacionada con el ocio nocturno, con la playa, con el mar, pero yo creo que es importante, y lo veo poco a poco, en Marbella lo veo mucho, que Funciona cada vez muchísimo. hay más oferta cultural. Sí, hay muchos turistas que eligen al final un concierto para venir y luego quedarse pues Sí. una semana, ¿no? A disfrutar del resto, de la gastronomía, y al final esto es un revulsivo muy importante. ¿Qué vamos a tener en esta segunda edición? Pues bueno, además de la segunda edición vamos a tener pequeños conciertitos aquí en Marbella, en Trocadero Arena, o en Playa, también en Estepona, en Benalmádena, Jam Sessions, que hacemos como más informal, improvisando, mezclando flamenco con jazz. Y luego la segunda edición de este año del festival, que empieza en julio, pues vamos a tener desde Maite Martín. Tenemos tres medallas de oro al mérito en las bellas artes este año: a Maite Martín, a Antonio Canales y al Pele. Y luego, bueno, pues tenemos Maite Martín Dorantes con Rancapino Chico, tenemos a Raimundo Amador, a Tomatito, que viene con Duquente y Antonio Reyes, tenemos también a José Mercé, a Farruquito, que repite este año. Tenemos también a María Terremoto, que es una nueva promesa del flamenco, con La Tana, que es una artista ya más consagrada. Tenemos a José Mi Carmona con su padre, que es una leyenda, Pepe Habichuela. Tenemos a Kiki Morente.
El cartel es impresionante. Israel Fernández y Diego del Morao. Al final es concentrar en 2 meses de duración, Sí. pues a los artistas más importantes. Sí, en ese y segmento. luego tenemos el último día la gran fiesta final, que son pues los 2 creadores del festival y directores artísticos, que son el Perla y Tobalo, que hacen como la gran fiesta final de cierre y tocan ellos con muchísimos artistas que invitan. ¿A quién te ha hecho más ilusión conseguir para el festival? Uy, no podría decírtelo, porque es que cada día pienso que a uno, es que hemos traído a tanta gente, a la Mari de Chambao, a Lynn Cortés, que es un artista que me encanta, pues este año viene el Pele, que es un peso muy importante del flamenco, el Cigala fue increíble el año pasado, es que no podría, José Mercé, Farruquito, que es como el Michael Jackson gitano, es que son todos maravillosos, Farruquito. Es que son maravillosos, el Farru, su hermano también vino el año pasado. No sabría elegir. ¿Y alguien que se te haya resistido, que quieras traerte? Hay varios que se me resisten, pero caerán. Pero caerán, eso te lo digo yo. Caerán. No, me encantaría traer a Sara Varas, sí, a Poveda, que ya estamos hablando con él para el año que viene. No, hay muchos que faltan. Hay muchos que faltan todavía. Tu familia te ha ayudado también con el proyecto, ¿no? Bueno, mi familia me ha ayudado, pues mis hijas me han ayudado un poco con las redes sociales, mi marido la verdad que me ha ayudado muchísimo, me ha diseñado el escenario, los carteles. Y al final, como yo soy tan pesada y cuando... No les queda otra al final, soy tan intensa y cuando me dedico a algo es que me dedico tan profundamente que es que al final no les ha quedado más remedio que involucrarse. ¿Hacia dónde quieres que vaya el festival? Esta es su segunda edición, prácticamente está consolidado con estas figuras tan relevantes, con mucho éxito también de público, de crítica. ¿Hacia dónde quieres que vaya? Bueno, me gustaría, que ya lo estamos empezando este año, tener artistas invitados fuera del flamenco, que a lo mejor hagan como un toquecito flamenco, o sea, hagan su espectáculo, pero de repente como un guiño. Este año vamos a tener a Macaco, el día 3 de agosto, y luego vamos a tener a otro grupo, pero que no puedo anunciar todavía, va a ser sorpresa, lo anunciaré el 10 de agosto, hasta entonces no puedo decirlo, y luego pues me gustaría ir un poco también hacia a lo mejor un poco más de fusión, pero siempre flamenco. Realmente, bueno, eso lo deciden los directores artísticos, que son los que saben, pero a mí me gustaría sobre todo ir hacia como un punto de referencia de la cultura, como de la unión desde el niño pequeño al mayor, que el flamenco vuelva, o sea, que reconozcamos el lugar que tiene, que al final es parte de nuestras raíces y es verdad, es un arte que es muy verdad y que se reconozca esto y que vuelva a ser como yo me acuerdo que mis padres cuando yo era pequeña el plan era ir a salir al tablao. Es que eso se ha perdido hoy en día, el tablao van los japoneses, ya no va, sí, desgraciadamente. No vamos nosotros. Entonces notas esa demanda en lo cultural que se ha acrecentado, sí. Hablas de tu familia, a ti te han puesto, bueno, en muchos medios de comunicación títulos, ¿no? La reina del flamenco, la princesa del mindfulness, y tú huyes un poco de eso, ¿no? Sí, tienden, es que siempre veo la princesa del flamenco, la reina del flamenco, la princesa del mindfulness, es que al final ese título no define, aparte que encuentro que queda bastante ridículo y luego tengo que aguantar las bromas de todos mis familia. Amigos, de mi marido, de mis amigos, pero aparte es que eso no define lo que yo hago. Me molesta mucho siempre que hablan de mí, María, la mujer de... Yeah. Es una parte al final de tu vida, ¿no? Pero perteneces a una familia que es aristócrata. Es verdad que bueno, para enmarcar, pues sí, pero al final lo importante es lo que la gente recibe, lo que hago, no quién sea yo, o sí quién sea yo, pero a lo mejor yo soy algo mucho más que un título o que una posición. Sí, pero hay quienes les gustan mucho los títulos, ¿no? Ya, pero... Y presumen de ello, tú precisamente es todo lo contrario. Bueno, es que yo creo que
es que no indica quién soy. No, sí, que a ti no te define, no me en concreto. No me define, no. Bueno, acabamos de hablar de la dirección de este festival fantástico que ha tenido mucho éxito. La otra parte supongo que no la abandonas. No, hago un poco las dos cosas. Sigo con lo otro. Es verdad que no puedo estar tan dedicada al otro, pero sigo haciendo talleres, tengo muchísimos clientes online y dedico más pues lo que es septiembre, octubre, noviembre, casi hasta diciembre me ocupo más de la otra faceta. Y ahora ya paulatinamente la voy soltando y me dedico a full al festival porque es muchísimo trabajo, muchísimo. Y ya, aunque a lo mejor sí que tenga tiempo para dedicarme a las dos, sí que es verdad que te implica tanto el organizar un festival que es que no puedo estar tampoco 100% en lo otro, pero sí que tengo que trabajarlo sobre todo, a lo mejor aunque no lo dé tanto para otros, pero conmigo tengo que trabajarlo continuamente porque si no yo no sería capaz, llegas tampoco. Yo no sería capaz de meterme en el flamenco si yo no tuviese un respaldo. Apoyo detrás de mindfulness y meditación porque me volvería loca. María, ¿cómo ves el futuro después de todos estos cambios y a veces de cosas que te llegan pues sin pensarlo, ¿no? Y a consecuencia de otras? No, yo ya no miro el futuro. ¿No? No. Vives mucho más ahora, el aquí, pero ahora, llevado pero mira, si al estamos máximo grado, ¿no? en guerra, acabamos de salir de una, yo ya no hago planes a largo plazo, lo que vaya eso me lo ha enseñado la vida. Obviamente tiendo mucho a mirar al futuro. Porque hay que programar, evidentemente. Sí, lo básico. Porque yo basta que programe algo mucho para que se me vaya todo. Al final es como cuando vas esquiando que te pilla una bañera y tienes que cambiar el paso, pues así, a ver qué va viniendo. Y es mucho más divertido. Cuando pero con te tomas... ilusión, ¿no? ¿Qué nos aconsejarías? ¿Cómo deberíamos afrontar la realidad? Uy, yo no puedo aconsejar nada. Yo te digo cómo la afronto yo. Yo la afronto intentando, pues eso, no hacer planes a largo plazo, de verdad viviendo el momento día a día, pero viviendo lo básico, es decir, que hoy me voy a comer un plátano y comiéndome ese plátano como si fuera la primera vez que me lo como, o dándome un baño en el mar como si fuera la primera vez que me lo doy, o por ejemplo, oigo a un cantaor, a una guitarra, pues que lo escuche no como ya estoy todo el día con flamenco, sino como si fuera la primera vez que lo escucho. Yo creo que eso es el consejo que yo puedo dar, que no es fácil y yo no es fácil, y no lo hago yo muchas siempre. Cosas las sabemos, pero es que al final no las hacemos. Ya, pero es que esto es como el vino, si no te lo bebes no te emborrachas. Claro, no vives. Y por no hacerte daño, ¿no? Se queda todo como en la nada. Vives como en la superficie, pero es mucho mejor vivir a conciencia, que lo malo lo vas a sentir mucho más, pero así lo vas a sanar y lo bueno lo vas a disfrutar el triple. Doblemente. María, muchas gracias. Gracias a ti, Eva. Cerramos la conversación hablando de crecimiento personal. Sabemos que no podemos controlar el futuro, pero la manera de afrontarlo puede cambiar y mucho nuestras vidas.